¿Y si te dijera que, detrás de cada regate brillante de Lamine Yamal, existe un sacrificio que casi nadie ve? ¿Qué pasaría si descubrieras que para sostener el futuro del Barça, un joven de apenas 18 años ha tenido que renunciar a mucho más de lo que imaginamos? Porque sí, el talento deslumbra, pero el sacrificio lo sostiene. Hoy vamos a entrar en una historia que va mucho más allá del fútbol. Una historia de fatiga física, presión emocional y una responsabilidad tan grande que podría aplastar a cualquiera que no tuviera la madurez y la valentía de Lamine Yamal. En este video descubrirás 3 verdades que casi nunca se cuentan sobre él: el sacrificio físico que exige competir cada 3 días, la carga mental de ser considerado el futuro del Barça y el impacto que todo esto tiene en el club y en millones de aficionados. Y antes de ir al fondo del tema, te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente ser un prodigio en un gigante como el Barcelona? Porque para entender de verdad a Lamine, primero debemos entender el precio que está pagando. ¿De qué sirve el talento si el cuerpo no aguanta el ritmo? En el caso de Lamine Yamal, esta pregunta no es teoría, es su día a día. Idea principal resumida. El artículo revela que el gran sacrificio de Lamine no es solo rendir bien, sino sostener ese rendimiento con una disciplina física que muy pocos jóvenes de su edad soportarían. Entrenar, competir, recuperar, repetir, sin margen para vivir una adolescencia normal. Cuando hablamos del brillo de Lamine Yamal, solemos pensar en su zurda, en su velocidad, en su descaro. Pero lo que no se ve es el precio que paga su cuerpo para mantener ese nivel en un club que exige excelencia semana tras semana. A sus 18 años, Lamine ya vive la rutina de un veterano. Sesiones dobles cuando el calendario lo permite, controles constantes de carga física, fisioterapia diaria, horas de descanso estrictamente vigiladas y una pauta alimentaria que casi no deja espacio para caprichos. Según lo detallado en el artículo, el sacrificio consiste en estar preparado siempre, incluso cuando otros jóvenes de su edad pensarían en salir, desconectar o simplemente vivir. Lamine no puede. Su cuerpo es su herramienta, su escudo y su responsabilidad. Cada músculo tiene un plan, cada minuto de sueño cuenta, y aquí es donde aparece el primer gran contraste emocional. Mientras la grada vibra con sus jugadas, él puede estar lidiando con molestias musculares, con inflamaciones que requieren hielo, con días en los que el cuerpo grita basta, pero la exigencia del Barça y la suya propia le empuja a seguir. Imagina tener 18 años y despertarte sabiendo que el físico no te puede fallar, que no te puedes permitir lesiones largas, que cada sesión de recuperación no es opcional, que los médicos, los preparadores y el cuerpo técnico esperan un nivel de madurez física que la mayoría solo alcanza pasada la veintena. Lamine no se entrena para ser bueno, se entrena para sostener un sueño que pesa más que él. En varias imágenes recientes de los entrenamientos, y según lo que describe la prensa, se ve a un Lamine serio, disciplinado, casi obsesivo con los cuidados postpartido. Hielo en las piernas, trabajo de core, respiración guiada, masajes de descarga. Ese es el verdadero trasfondo del joven prodigio. Un chico obligado a ser profesional al 200% para que su cuerpo no deje de acompañar a su talento. Plano cerrado de Lamine en el gimnasio, respirando hondo, apoyado sobre las rodillas, luces frías, sudor en la frente, el escudo del Barça en segundo plano. La energía de un joven contenida por la disciplina de un adulto. ¿Alguna vez habías imaginado que el éxito de un prodigio dependía tanto del dolor silente que soporta? Pero el cuerpo es solo parte de la historia, porque incluso cuando el físico responde, queda otro desafío más duro: la presión mental de ser el elegido. ¿Seguimos? ¿Puede un chico de 18 años soportar el desgaste físico que exige un club gigante como el Barcelona? Con Lamine Yamal, esta pregunta no es retórica, es la realidad que vive cada día. El artículo revela que el gran sacrificio de Lamine no es solo rendir bien, sino mantener su cuerpo preparado para competir siempre al máximo nivel, sin margen para la vida normal de un adolescente. Desde fuera, sus jugadas parecen pura magia. La conducción eléctrica, los cambios de ritmo, ese desparpajo que recuerda los grandes extremos de la historia culé. Pero lo que el público no ve, y lo que el propio entorno del club confirma en la prensa, es el nivel de exigencia física que debe aceptar para que ese talento pueda sobrevivir en la élite. En la rutina diaria de Lamine no existen los días normales. A su edad,
Muchos jóvenes están descubriendo su independencia, quedando con amigos, viviendo noches largas, comiendo sin pensar demasiado en consecuencias. Lamine no puede hacer nada de eso. Según describe el artículo, su sacrificio comienza en lo físico. Descanso medido al minuto, entrenamientos adicionales, cuidados corporales anticipados para evitar sobrecargas. Mientras los aficionados celebran una jugada suya en el minuto 85, lo que no saben es que ese sprint pudo venir tras una mañana de fisioterapia, un masaje de descarga y una sesión de fuerza especialmente diseñada para que su cuerpo aguante la acumulación de partidos. Aquí se revela una dualidad poderosa. Fuera del campo, un adolescente. Dentro del campo, un hombre obligado a resistir el ritmo del fútbol profesional. Cada semana tiene un plan de cargas, un control médico, un seguimiento nutricional, nada queda al azar. Su cuerpo, todavía en formación, es sometido a una presión continua. Cada partido implica un costo físico, cada recuperación un compromiso total. Y lo más duro es que no hay pausa, incluso en días libres. Debe seguir rutinas de descanso activo, estiramientos o hielo. Los informes del club y las crónicas periodísticas coinciden. Lamine es uno de los primeros en entrar y de los últimos en salir de la ciudad deportiva. Se queda más tiempo para completar ejercicios personalizados, reforzar zonas vulnerables, mejorar su resistencia a impactos y aceleraciones. Durante semanas de calendario apretado, puede pasar más horas con los fisios que con sus propios amigos. A veces, tras un entrenamiento especialmente intenso, se le ve retirarse con una mezcla de cansancio y determinación. Es ese momento, cuando el sudor cae, la respiración se agita y la cámara lo capta en silencio, donde se entiende de verdad qué significa sacrificar el cuerpo por un escudo. Un plano de Lamine sentado en el césped tras la sesión, cabeza baja, manos apoyadas sobre las piernas, mientras el sol cae detrás de la ciudad deportiva. El esfuerzo invisible. Por fin visible. ¿Alguna vez imaginaste que el ascenso de una estrella dependiera tanto del dolor silente que soporta? Pero al que el cuerpo aguante, la mente también tiene su propia batalla, y ahí comienza el sacrificio más duro, la presión mental de ser el futuro del Barça. ¿Qué pesa más? ¿Las piernas cansadas después de 90 minutos o las expectativas de millones de aficionados? Para Lamine Yamal, la respuesta no siempre es tan obvia. El sacrificio de Lamine no solo es físico, también soporta una presión mental enorme por ser considerado el futuro del club, un rol que exige madurez, resiliencia y una fortaleza emocional excepcional para alguien tan joven. Cuando un jugador de 18 años se convierte en la gran esperanza de una institución gigantesca, la mirada del mundo cambia. Ya no se trata solo de disfrutar del fútbol. Cada decisión, cada gesto, cada partido se analiza con lupa. Y según el artículo que menciona su sacrificio, esta presión invisible es una de las cargas más grandes que lleva sobre sus hombros. Lamine ya no juega en un entorno de desarrollo, juega en un contexto de exigencia absoluta. La prensa analiza cada partido, la afición espera milagros, el club le exige regularidad, y él a menudo es su crítico más duro. Cada vez que pisa el césped, lleva consigo un mensaje no escrito. Eres el futuro del Barça, no puedes fallar. Ese mensaje, repetido por comentaristas, por redes sociales y por la atmósfera que rodea el club, es una presión que puede moldear o destruir a un joven talento. Imagina ser un adolescente al que todos miran esperando que marque diferencias en cada partido. Mientras tus amigos pueden permitirse días malos, tú no. Un mal control, una jugada fallida, un partido discreto, y ya hay titulares cuestionando tu rendimiento. Eso genera ansiedad, autoexigencia extrema, noches largas pensando en lo que podría haberse hecho mejor. Y sin embargo, Lamine muestra una madurez sorprendente. Su cuerpo técnico destaca su capacidad para bloquear el ruido, su mentalidad centrada y su habilidad para volver a levantarse después de un mal partido. Pero esa fortaleza no es natural, también es parte del sacrificio. Requiere tiempo, disciplina mental, apoyo psicológico y una actitud que la mayoría no desarrolla a esa edad. En más de una ocasión, las cámaras han captado a Lamine saliendo del campo con gesto serio, incluso después de haber jugado bien. ¿Por qué? Porque sabe que cada acción tiene un impacto, que su rol no es el de una promesa, sino el de una pieza clave del equipo. Mientras otros jóvenes disfrutan del simple hecho de competir, él convive con la sensación constante de tener que ser decisivo. Sus entrenadores cuentan que dentro del vestuario es uno de los jugadores más concentrados, que escucha, pregunta, toma notas mentales, revisa errores.
Esa autoexigencia, que para muchos sería una carga insostenible, es la forma en que Lamine intenta equilibrar la presión externa. Un plano de Lamine caminando por el túnel del estadio, solo, con la cabeza ligeramente agachada, luces frías, el eco de los pasos marcado. La imagen perfecta de alguien que carga mucho más que una camiseta. ¿Te imaginas vivir con esa presión a los 18 años? Pero la historia no termina en él, porque su sacrificio mental y físico no solo lo moldea a él, sino también moldea el destino del Barça. Y eso nos lleva a la siguiente parte. Un club no cambia por una jugada, ni por un fichaje, ni por un entrenamiento, pero a veces cambia por un chico dispuesto a dar más de lo que le corresponde por edad. Ese es el caso de Lamine Yamal. El sacrificio de Lamine no solo es un esfuerzo individual, sino un motor emocional y deportivo para el Barça. Su entrega diaria se convierte en un mensaje colectivo, en una señal de renacimiento para un club que necesita símbolos, liderazgo y esperanza. Cuando se habla del FC Barcelona actual, se mencionan muchas cosas: la herencia del pasado, la presión del presente, las dudas institucionales.